El tema del día de hoy se titula He aquí el caballo, la masonería y el ocultismo detrás del cristianismo. Está medio extraño, ¿verdad? El título. Ahorita vamos a desglosarlo, el porqué el nombre del título. La masonería y el ocultismo detrás del cristianismo. Quisiera iniciar con una pregunta media capciosa. Si ahorita Yeshua nos mandara un mensaje, ya ven que ahorita la NASA está recibiendo supuestamente mensajes tipo extraterrestre, ¿no? Y lo andan queriendo descifrar. Suponiendo que ese mensaje fuera de Yeshua y que lo descifra la NASA y es Yeshua diciendo, voy a ir la próxima semana a reunirme con mi pueblo, así que dijera. ¿A dónde creen que llegaría? ¿O a dónde se reuniría? ¿Entraría a una iglesia cristiana el domingo, en el servicio el domingo? ¿O entraría con los musulmanes? ¿O entraría a una iglesia católica? ¿O a una sinagoga? ¿O a un templo mormón? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo preferiría que aquí en Colima. Aquí en la casa, Colima. ¿Qué prefieres? ¿Quién opina? Yo opino que sería la cita en Israel, en Jerusalén. Ahí sería la cita, ahí es donde llegará. Que por cierto, en Israel, en lo que es la ciudad vieja, solamente hay una iglesia cristiana evangélica. De las montones que hay de todas las religiones, hay muchísimas católicas, hay muchas, obviamente, mezquitas, hay sinagogas, y dentro de Jerusalén, la ciudad vieja, solamente hay una iglesia cristiana evangélica luterana. Entonces, Yashari dijo que va a llegar a Israel, a Jerusalén, pero ¿a dónde va a llegar ahí? ¿Con los protestantes, con los católicos? ¿Ahí al templo del Santo Sepulcro? Al monte del templo. ¿O a dónde? ¿A dónde creen que llegue? Al monte del templo. ¿Quién opina? Interesante la pregunta. A la Torá, todo eso tiene que desaparecer para que Yeshua pueda llegar. ¿Pero a dónde llegaría si ya pasara todo eso? Ah, sí, ahí al monte donde tú dijiste. Pero las de restantes, todos esos changarros que comentó Arturo, ya no van a estar. Bueno, perdón, es que no les puedo decir iglesias porque no lo son. Yo sé que no se me tome como despectivo. ¿Esos giros? ¿O cómo les puedo llamar? Creo que giros se oye más feo. Franquicias. Entiende otra cosa. A sucursales bancarias. Ándale, muy bueno, sí. No, son franquicias. Ya hay franquicias. Franquicias. Bueno, ahí les dejo para que le piensen. Y bueno, vamos a ver un poquito de la historia de la masonería. Sabemos que este grupo de la masonería y de los Illuminatis y todos esos grupos secretos o ultrasecretos o logias secretas, pues tienen muy poca información, se sabe, ¿no? Últimamente se ha destapado más información porque pues ya hay muchos medios de comunicación supermasiva como el Internet, YouTube, Facebook, etcétera. Y ahora se puede conocer de alguna forma más de los secretos de estas logias. Y hay cada vez más personas que salen de estas logias y que aunque arriesgan su vida por hablar, pero deciden
revelar por lo menos una información, lo que es la natita, ¿no? De la información, se podría decir. Pero bueno, ya gracias a eso podemos saber un poco más de estas cuestiones ocultas. Para entender un poco de la historia de la masonería, podemos ver la evolución de este grupo a lo largo de los siglos, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido metiendo en los gobiernos, en las instituciones, en los bancos, en las religiones, y prácticamente en todos lados está la masonería. Si nos pusiéramos a analizar el rito eclesiástico, o no sé cómo llamarlo, del catolicismo o de alguna otra religión, incluso de los evangélicos, si vemos el rito tal cual, todos son prácticamente igual. Está el cura o el pastor o el anciano o el sacerdote o como le llamen, está al frente, usualmente arriba de una tarimita, el público está acá abajo escuchando, y más o menos el desarrollo del rito es similar. En el catolicismo pues se ofrece la Eucaristía, se llama, cuando se dan la hostia y el vino y eso. Acá en el cristianismo, Eucaristía. Con los evangélicos pues hay un rito similar, y le llaman la Santa Cena, que es usualmente los primeros domingos del mes o el primer domingo del mes, pero vemos que el rito es muy similar, ¿no? Es una galletita y un trago de... Bueno, con los evangélicos ni siquiera es vino, es uva. Es un traguito de uva y una galletita. Y así vemos cada religión o cada doctrina, que el sistema o el rito pues es muy parecido. Y esto lo podemos ver, que el rito de la masonería, incluso ya hay en Netflix, no sé si todavía hicieron un reportaje donde les permitieron entrar hasta cierto punto y escuchar hasta cierto punto y grabarlo y lanzarlo al mundo, cómo es un rito masónico, y es muy similar a cualquier otro rito evangélico, católico, o como le quieran llamar. Súper similar. Está el cuate al centro, o sea, arriba, en una tarimita, en un púlpito, y dice las palabras y todos escuchan. Es muy similar todo. Pero hay una diferencia. El judaísmo, lo que es la religión judía actual, ellos tienen un rito totalmente diferente a cualquier otra religión. Entonces por ahí ya empezamos a tomar algunas diferencias. La masonería oficialmente inicia el 24 de junio de 1717. La francmasonería se llama. Los francomasones. Ajá. ¿En qué año? En 1717. El 24 de junio. Esto es lo que oficialmente ellos marcan al público, ¿no? Como que su inauguración oficial al público, a nosotros, los comunes, digamos. Pero la revelación de los que han salido de la masonería indica que es un rito todavía más antiguo. Estos de 1717 son los hijos de los hijos de los hijos de los iniciadores de la masonería. Y entonces la historia real, la historia verdadera, es que la masonería nace en el año 43 después de Yeshua. Y fue, o el líder o el precursor de esta logia, fue el rey Herodes de Agripa. Ahí se empieza a poner interesante la cosa. Entonces, en el año 43, por el rey Herodes de Agripa. Y, curiosamente, fue con la colaboración de 9 judíos. Hasta la fecha, si nos ponemos a ver realmente quién es el líder de la masonería o de los Illuminatis, ¿quién creen que son?
Los Rockefeller o los Soros o... Ajá, y ellos son judíos. Efectivamente, estas logias y sus líderes, los Illuminatis y los masones, en especial los Illuminatis es por sangre, el linaje y la pertenencia a este grupo. Puede ser parte de los Illuminatis, pero no como líder, sino como achichincle, como por ejemplo los artistas, pues la mayoría pertenecen al grupo de los Illuminatis, pero no como líderes, sino son los peones, digamos. Con la masonería sí se puede ir avanzando de nivel poco a poco, ¿no? Hemos visto videos también y los pueden buscar en YouTube. Se dice que el Papa es un líder masón, líder del nivel 33, pues, es lo que hasta acá se sabe, pero no entra dentro del grupo de los Illuminatis, por lo menos como líder. La masonería pertenece a los Illuminatis, y los Illuminatis son los meros que rigen, ¿no? Entonces, vemos videos, los pueden buscar en YouTube, de cómo el Papa actual, Francisco, hay una reunión con los Rockefeller y los Rothschild, que son los meros del linaje Illuminati, los que gobiernan el mundo, se puede decir. Y se ve que el Papa llega y al saludarlos, primero, no me acuerdo si es Rothschild o Rockefeller, el caso es que el Papa llega, le da la mano y usualmente al Papa se le inclinan y le besan la mano. Y aquí sucede al revés, el Papa les agarra la mano a los Rockefeller y le besa la mano, se inclina el Papa y le besa la mano. Y luego lo mismo con el Rothschild, le agarra la mano se inclina y le besa la mano. Esta es una clara muestra de que el Papa está a las órdenes de estas personas. Bueno, seguimos con la historia. Entonces ya dijimos que el rey Herodes de Agripa fue el fundador junto con 9 judíos. Y hay nombres de estos 9 judíos. Uno es Moab Leví, Adoniram Johanán, Jacob, Abdón, Antipas, Salomón Averón, Ashad Abía y Hiram Abiud. Y originalmente no se llamaban masones, se llamaban las fuerzas misteriosas. Y su objetivo principal era destruir todo lo que tuviera que ver con Yeshua. Ese era el objetivo principal. Dice, les voy a leer un poquito. En el año 43 se reúne en la corte de Jerusalén el rey de Agripa con los 9 judíos fundadores y dijo, y este texto está también ya revelado, ¿no? Dice, queridos hermanos, ustedes son los hombres del rey y son sus colaboradores. Ustedes han apoyado al rey y la vida de los judíos. Hasta ahora, ustedes han sido fieles seguidores. Desde este momento, ustedes serán mis hermanos. Todos entienden y no olviden que esta reunión fundamental por este nuevo grupo es basada en hermandad. Mis hermanos de la aristocracia y también las personas comunes han percibido una revelación espiritual y política con la aparición del impostor Yeshua entre la gente y especialmente los judíos. Nosotros hemos notado un gran poder en Yeshua y él ha dejado unos seguidores llamados discípulos también. Yeshua fundó una asociación, así dice él, y se han unido sus discípulos y otras personas. Él se atribuye tener el poder de profecía y de hacer milagros. Él se ha proclamado el Mesías esperado por los profetas del pasado. Pero él no es un profeta, sino un hombre vulgar como las demás personas. No tiene ninguna característica de espíritu divino, llegando al extremo de abolir nuestra rectitud de nuestra doctrina judía. Nunca lo hemos reconocido como el Mesías, tampoco su divinidad.
Nosotros sabemos que el Mesías esperado no ha venido. Ninguna de sus señales indican que lo sea. Él se entregó al error y dirigiendo las personas a seguirlo, lo acusamos por sus crímenes imperdonables. Nosotros lo crucificamos. Él murió y fue enterrado. Tiempo, el bebé anda con ganas de gritar. Dice, fue enterrado, dejándole guardias velándole en su tumba, pero se ha dicho que él resucitó. Él desapareció de una manera extraña, con toda la vigilancia extrema y de seguridad. Él ha dejado su tumba vacía y esto le ha otorgado más autoridad y poder para continuar esparciendo sus enseñanzas para confirmar su divinidad. Nosotros solo reconocemos a nuestra religión judía que hemos heredado de nuestros antepasados y que es nuestro deber hasta los tiempos finales. Nosotros atacaremos a esa nueva institución hasta destruirla, pero a pesar de nuestra persecución, el número de seguidores aumenta. ¿Cuántas personas han abandonado la religión judía en orden para seguir a este impostor Yeshua? ¿Cuántas veces hemos llevado a las autoridades a sus seguidores, pero todo ha sido en vano? Y entonces hicieron un juramento, estas fuerzas misteriosas. Y dice así, yo, fulanito de tal, juro por Dios, por nuestra religión y en mi honor, en pertenecer a los 9 fundadores de la asociación Las Fuerzas Misteriosas. Yo juro no traicionar a mis hermanos de la asociación, seguir los principios para llegar a obtener el grado más alto aprobado por la asociación y obedecer fielmente. Yo juro trabajar fuertemente para aumentar el número de los miembros. Yo juro perseguir las enseñanzas de Yeshua y combatir sus seguidores hasta la muerte. Y a continuación dictaron cierta simbología que hasta la fecha se utiliza en las reuniones de la masonería. Y dice, toda sección del grupo de las fuerzas misteriosas empezarán con 3 golpes con el martillo para recordar eternamente a través de los siglos que lo crucificamos. Y con este martillo lo clavamos en la cruz, en las manos, los pies y lo matamos. Las 3 estrellas simbolizan los 3 clavos. Dentro de este gran signo hay 3 estrellas de David diciéndole a los judíos que continuará la labor de los 9 fundadores masónicos en perseguir a los creyentes en Yeshua. Y ridiculizar la blasfemia de que Dios Padre, Yeshua y el Espíritu son un solo Dios. Dentro de nuestra asociación tendremos 33 grados para simbolizar la edad cuando murió el impostor Yeshua. Y bueno, ya, ahí sigue la historia, ¿no? Pero dentro también de estas juramentos que hicieron, fue borrar tanto el nombre de Yeshua como sus enseñanzas y como sus seguidores. Y así continúa la historia. Se pone interesante, ¿no? Después de esta reunión, las fuerzas misteriosas construyeron un templo en Jerusalén, en Roma y en Achaia, no sé dónde sea exactamente eso. Y bueno, se dice que los miembros de esta logia inicial fueron los que mataron a Pedro y el templo de Roma se convirtió en el templo más importante del este. Ya después, en el año 70, los judíos se dispersaron y ya conocemos esa historia, ¿no? Y efectivamente, el 24 de junio de 1717, los descendientes de estos primeros 9 judíos se reunieron en Londres para continuar la organización creada por sus antepasados y ahí cambian el nombre de las fuerzas misteriosas a francmasonería.
Y entonces, desde 1717 ya los conocemos como francmasones o masones. Bueno, hasta ahí vamos con la historia de la masonería. Entonces, sabiendo que la masonería se ha infiltrado en todas las religiones, en todos los niveles de gobierno, en los artistas, en Hollywood, en prácticamente todos lados, sabemos que si el templo más importante de las fuerzas misteriosas estaba ubicado en Roma, pues no es casualidad que en Roma se haya fundado otro templo o el más importante de lo que se llama cristianismo, ¿no? Y ahora nos pasamos a la historia de Constantino. Obviamente Constantino ya formaba parte de estas fuerzas misteriosas, como hasta la fecha cada papa ha formado parte de la masonería o de los Illuminatis. En el año 325, en el Concilio de Nicea, Constantino el Grande crea al cristianismo. Sabemos también la historia, que funde las religiones paganas, las creencias paganas, con supuestas creencias cristianas. Y ahí se fusiona y se convierte en cristianismo. Y engaña a muchas personas hasta la fecha. En el año 327, o sea, 2 años después, Constantino fue conocido como el apóstol número 13 y emperador de Roma. Ordenó a Jerónimo traducir la versión Vulgata en latín. O sea, la versión de la Biblia llamada Vulgata la mandó traducir en latín. Y fue ahí cuando cambió los nombres propios hebreos y adulteró las escrituras. Sabemos que por reglas gramaticales y lingüísticas, los nombres propios no se traducen, no tienen una traducción, puesto que los nombres propios tienen un significado en su idioma o dialecto original. Al traducirlos ya no tienen ese significado, ya puede significar cualquier cosa. Incluso pueden poner un nombre que no tiene nada que ver. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fue en el 327 cuando se cambian los nombres propios y se latinizan. En el 431 se inventa el culto a la Virgen. En el 594 se inventa el purgatorio. En el 610 se inventa el título de papa. En el 788 se impone adoraciones a las deidades paganas. En el 995, aquí viene algo muy interesante, en el 995 se cambia el significado de Kadosh y se pone santo. Sabemos que hasta la fecha no hay ningún diccionario que traduzca la palabra o que dé la interpretación de la palabra santo de forma correcta, que no tiene nada que ver con Kadosh. Podemos ver en el diccionario lo que significa santo y va a decir cosas bonitas, pero no lo que realmente significa la palabra Kadosh. En el 1079 se impone el celibato de los sacerdotes, que por cierto también la palabra sacerdote es una palabra 100% romana. Y hay otras como 2500 cosas inventadas por esta religión para esclavizar a la humanidad y a los cristianos. A los cristianos que de buena fe siguen cualquier denominación cristiana, llamada catolicismo, evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este número de 2500 no es inventado, no es por decir un número exagerado, sino que efectivamente hay más, poquito más de 2500 cosas que se sabe que han sido adulterados o inventados en las religiones cristianas. Y efectivamente sabemos ahora
que entre muchos de estos cambios que hubo, o inventos que hubo, también se hicieron cambios e inventos en las traducciones de los originales de la Biblia, para poder sostener las doctrinas inventadas por Constantino y su gente, y que obviamente ha sido sustentado y apoyado también por el grupo de la masonería, o de las fuerzas misteriosas, que muchos de ellos son grandes rabinos judíos. Y no estoy diciendo cosas en contra de los judíos, sino que hay judíos perversos, como en la época de Yeshua, y ahora también, y siempre ha habido judíos perversos que quieren, que adoran las fuerzas ocultas, en secreto, obviamente. Entonces, entre estos grandes personajes judíos y los líderes católicos romanos, han hecho ahí alianzas para modificar a su gusto cuestiones tanto del judaísmo como del cristianismo, cosas que no les convienen saber a los judíos y cosas que no les convienen saber a los cristianos. Y como cristiano digo católico y cualquier denominación. Entonces, a su antojo han manipulado las escrituras para sostener las doctrinas tanto de uno como de los otros. Y entre esos cambios ha habido ya sea errores de traducción también y algunos inventos y agregados. Por ejemplo, entre los más sencillos podemos encontrar el Mar Rojo. Ese yo lo catalogo como error de dedo. El Mar Rojo. En realidad, si vamos a Medio Oriente, en Medio Oriente ni de chiste lo conocen como Mar Rojo. Se conoce como el Mar de los Juncos. Pero en las traducciones, en inglés primero, decía de Red Sea. Red, con doble E, R-E-E-D, es juncos o cañas. Y de repente en alguna traducción a alguien se le olvidó poner una E y en vez de red le puso red, de color rojo. Y entonces quedó como red, como rojo, Mar Rojo. Y hasta la fecha lo conocemos erróneamente como el Mar Rojo. Pero su nombre es el Mar de los Juncos. Entonces no tiene nada que ver el Mar Rojo con el Mar de los Juncos. Hay otras traducciones que ya hemos platicado aquí. Por ejemplo, el libro de la epístola a Santiago, sí lo conocemos como la epístola, ¿no? A Santiago. De Santiago. Ajá. Entonces, o el libro de Santiago, sabemos que Santiago no se llamaba Santiago. El verdadero nombre de Santiago es Jacob o Jacob en hebreo, pero que se tradujo al principio como Saint Jacob, o sea, San Jacob. Pero la gente escuchaba San Jacob, Santiago. Ah, pues vamos poniéndole Santiago. Y entonces Santiago no tiene absolutamente nada que ver con Jacob, pero nosotros lo conocemos como Santiago. Y erróneamente, porque imagínense, si alguien me escribe una carta, o yo escribo una carta, y de repente ponen, esta le escribió en inglés, ¿no? Saint Arthur. Y que de repente alguien escucha en vez de Saint Arthur, que escuche, a ver quién. Saint Natael. Ándale. y de repente ya me conocen como ¿qué dijiste, Natael? Natael. Pues no tiene nada que ver con mi nombre. Yo no soy Natael, yo soy Arturo. Y yo no tengo la culpa que me hayan cambiado el nombre en alguna mala traducción. Otro personaje de la Biblia que conocemos totalmente mal es Marcos. Marcos, su verdadero nombre, lo voy a españolizar, sería Juan Mardoqueo. O sea, su nombre en hebreo sería Yohanan Mordecai. Y de alguna manera también tipo Santiago, pues escucharon Marcos y ahorita lo conocemos como Marcos. Pero en realidad es Juan Mardoqueo, si quisiéramos decirlo de una mejor forma, ¿no? O traducirlo de alguna mejor forma.
Y Mardoqueo es guerrero, entonces póngale Juan Guerrero. Sería mejor decirle Juan Guerrero que Marcos. Y así, por el estilo. Ahora, con esto no quiero ofender a nadie, pero es las traducciones como se han hecho. Si tomamos como verdad lo que esos 9 fundadores de las fuerzas misteriosas y después con Constantino el Grande, que quieren destruir a como dé lugar el nombre santo, tanto del Dios de Israel como del Mesías Yeshua, pues algo tienen que hacer para modificar su nombre y que no sea conocido como originalmente fue conocido. Si vemos el relato de la palabra, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo y que no se preocupe porque es fruto del Espíritu de Dios, etcétera, etcétera, y le dice, y le vas a poner por nombre Israel. No, al Mesías, cuando se le aparece a María. Pues la Biblia dice Jesús. No, Jesús. Pero el ángel, ¿cómo le habrá dicho originalmente? y le pondrás por nombre Yeshua. Ajá. Y luego dice, porque él salvará. En español a lo mejor no tiene mucho sentido si lo decimos como está traducido, como leemos, que dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Jesús no tiene ningún significado, puesto que es una palabra inventada. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces el ángel le dijo, le pondrás por nombre Yeshua, porque él Yoshia. ¿Sí se va entendiendo? Yeshua significa la salvación de Yahweh. Y Jesús, eso lo podemos comprobar con el Strong, con el diccionario Strong, hasta en internet lo pueden encontrar. En la referencia Strong 1887 y 5483, podemos ver que Jesús significa, he aquí el caballo. Ajá. Entonces, y podemos encontrar muchas explicaciones de que Jesús es la transliteración de Jesús al latín y luego las I se convirtieron en Jotas con el transcurso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es de que Jesús es una conjunción de 2 palabras y que literalmente significa he aquí el caballo. ¿A quién le interesaría cambiar el nombre del Mesías, que incluye el nombre de Dios, Yahweh? ¿A quién le interesaría cambiarlo por algo que no tiene el significado del nombre, que es sobre todo nombre? Y ponerle, he aquí el caballo. Es al diablo. A Satanás. Así es. Y bueno, se pone interesante esto. De esta forma podemos comprobar cómo la salvación que a lo largo de los años los creyentes en Jesús han tenido incluso revelaciones de verdad del Dios verdadero y que han sido salvos de verdad, todas esas personas que han entregado su vida a Jesús de verdad, no solo como cristianos calientabancas como dicen por ahí, sino que en serio han sido obedientes al llamamiento que tuvieron de Dios, que la pura salvación es misericordia y gracia de parte del Dios de Israel. Vemos que es muchísimo más grande la gracia y el amor y la misericordia de Dios al llamarlo por un nombre que no es ni su nombre y que no tiene el significado que quiere que tenga su nombre. Entonces, vemos ahí también la intervención de estas fuerzas misteriosas, obviamente influidas por Satanás, y la gran misericordia del Padre, del Dios de Israel, al darnos salvación y en escucharnos por un nombre que nunca ha sido suyo, ¿no?
Pero bueno, por misericordia Él ha sabido que nos hemos dirigido al Dios de Israel y a Yeshua, a Jesús, que lo hemos conocido como Jesús, sabe que nos hemos dirigido a Él. Pero sabemos que en la palabra dice que va a llegar un momento en que todo el mundo va a reconocer que Yeshua es el Señor de señores. Y cuando Él se presente en el mundo y que diga, yo soy Yeshua y yo voy a regir con vara de hierro, yo soy el Rey de Reyes, obviamente que Él no va a decir ni Jesús, ni Jesus, ni Jesús. Él se va a presentar como Yeshua. Así es. Y ante ese nombre, efectivamente, todo el mundo se va a arrodillar. Aquí como paréntesis y como cultura general también, recordemos el evento de la crucifixión. ¿Recuerdan la inscripción que puso Pilato arriba de Yeshua? ¿Recuerdan cómo dice? Este es Jesús. Ajá. Jesús de Nazaret, Mi rey de la... Rey de los judíos. Y que se pusieron bravos los sacerdotes y le decían, no, borra eso. Y que Pilato dijo, lo escrito está. Pues hay algo muy, muy interesante. Lo puso en 3 idiomas, ¿verdad? En 3 idiomas. Pues resulta que en hebreo se dice de la siguiente manera. Yeshua Hanotri Bemelech Hayehudim. Y entonces, como los judíos saben leer entre líneas y tienen sus códigos, etcétera, 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 pues resulta que estas palabras, si tomamos la primera letra de cada una de estas palabras, que significa lo que ya sabemos, pero en hebreo, la primera letra de cada palabra forma Yahweh. Y por eso estaban enardecidísimos los sacerdotes de la época. Y bueno, continuando con esta información, les voy a mencionar 2 versículos de los varios que hay, que fueron agregados intencionalmente, que no están en ninguno de los originales, de ninguno de los rollos originales se encuentran estos versículos, y que fueron agregados para sostener doctrinas paganas, básicamente. O las doctrinas inventadas por Roma, ¿no? El primer versículo es Hechos 15:24. Hechos 15:24 es el famoso concilio de Jerusalén, como les llaman, y que este capítulo lo han tomado como que la ley está abolida y que ya no es necesario para los creyentes seguir la ley. Pero si lo leen hasta el final, o si leyeran hasta el final, o todo el capítulo, se darían cuenta de que en ningún momento se está diciendo que los creyentes no se les enseñe la ley, ni que la tengan que obedecer. Pero bueno, el versículo 24 no está en los originales, o sea, es un invento total. ¿Lo leo? Ajá. A ver si es por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Uh-huh. O sea que este versículo está ahí metido para sustentar la doctrina que ya no es necesaria la circuncisión y que tampoco es necesaria la ley. Creo que en la versión Kadosh, creo que no aparece. Ada, ¿la tienes por ahí la Kadosh? Sí, pero no me escucharon. Pregunté qué versículo, qué capítulo es. Capítulo 15, versículo 24. 24, con razón no lo encuentro, no está. No está, efectivamente. No existe ese versículo.
Sí, no, aquí Con el 23 se pasa al 25. Tampoco existe en la que tengo aquí otra, La K2. que se llama versión israelita nazarena, y en esta tampoco existe ese versículo. Ujú. Aquí el 24 dice, hemos oído que alguna gente ha salido de entre nosotros sin nuestra autorización y que ellos los han turbado con sus palabras, trastornando sus mentes. Y en ningún momento habla de la circuncisión ni de no obedecer la ley. Otro versículo que también ya lo hemos comentado aquí, que está también forzado, es Primera de Juan. A ver, déjenme ver si... 5, 7. Ajá, 5, 7 al 8. Siete y 8. 7 y 8. ¿De cuál? Primera de Juan. Primera de Juan 5, 7 y 8. Ah, Ajá. lo tengo. A ver. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en... No, ese no es. Ese no es... Es Primera de Juan 5, Ajá, 7. Primera de Juan 5, 7 y 8. El Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Uh-huh. La frase, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, estos 3 son uno, eso está totalmente agregado. Es una adición cristiana posterior para justificar el dogma de la Trinidad. Pero esto no se encuentra en los manuscritos hebreos, ni siquiera en los griegos. O sea, ya es algo más novedoso todavía. Y bueno, hay muchos otros... ¿Perdón? Entonces, estás diciendo que este versículo, porque yo lo tengo así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es un anexo de lo que viene siendo la versión Reina Valera 1960. Sí. Ajá. Así es. ¿Cuántos más versículos existen adicionales a los textos originales de diferencia con la versión Reina Valera? Bueno, tengo aquí una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10 y 11. Ahí está Mateo 28, 19. ¿Mateo cuál? 28, 19. Mateo 28, 19. Uh-huh. A ver. Sí. A ver, Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, exactamente. Ese es otro agregado, por lo menos el final del versículo. En el original sí es el mandato ir, iba a decir vallar. Ir, ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos, pero no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, dice y bautizarlos en mi nombre. En el nombre de Dios. Uh-huh. Nada más en el nombre. En el nombre del Mesías, de Yeshua, exactamente. Perdón, es que ahora el niño anda con ganas de... Quiere llamar la atención. de ejercitar los pulmones.
Bueno, no vamos a decir todos los versículos, nada más para que supieran que hay bastantes versículos quitados y otros agregados y otros con complementos para sostener doctrinas no tan bíblicas que digamos. Y también dentro de los concilios que hicieron los romanos junto con los judíos malintencionados, fue que iban a quitar libros de la Biblia que originalmente estaban, pero que no les convenían ni a unos ni a otros. Déjenme conectar la computadora. A ver, con esto no veo el... Listo, perdón. Bueno, entonces, en uno de estos concilios se reúnen, obviamente, integrantes de las fuerzas misteriosas que ahora conocemos como masonería, y que los meros líderes son los líderes judíos, obviamente, porque de ahí nacen las fuerzas misteriosas o masonería, y se ponen de acuerdo y les dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta que en el Nuevo Testamento se mencione el nombre de mi Dios, porque hasta eso reconocen a Yahweh como su Dios. Entonces, quítame el nombre de mi Dios de tu Nuevo Testamento. Si se fijan en la versión Reina Valera, jamás se menciona el nombre ni de Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Lo pueden verificar. En las partes donde originalmente menciona el nombre de Dios, en el Nuevo Testamento, en las versiones Reina Valera y varias otras, dice el Señor solamente. Ajá. Ya no lo mencionan ni como Jehová. Y también fue que se pusieron de acuerdo para modificar el nombre de Dios y el nombre del Mesías, y de Yeshua ponerlo a Jesús. Y también quitaron libros. Los judíos también dijeron, ¿sabes qué? A mí no me conviene que esté, ahorita les voy a decir cuál de los libros, no me conviene que esté este libro, porque ahí se menciona, y es un libro que estaba dentro de lo que conocemos como Antiguo Testamento, que fue escrito por Salomón, por cierto, y que se menciona, pero de una forma tan clara que Yeshua es el Mesías. Entonces, a ellos no les convenía, pues yo quito este libro, y a mí no me conviene este, hay que quitar este. Total que quitaron varios libros. Pero lo interesante es que estos libros sí son mencionados dentro de la palabra. Hasta la actualidad, en la Reina Valera o en cualquier versión, son mencionados estos libros. Muchos de estos fueron quemados en su totalidad y destruidos al grado de que hoy no tenemos ninguna copia, ninguna nada, porque fueron destruidos totalmente. Algunos dicen que dentro de las bóvedas del Vaticano existen algunos de estos libros, otros dicen que fueron totalmente borrados, de otros sí hay copias, incluso originales, que fueron y que están siendo encontrados todavía en las cuevas de Qumran. Entonces se pone más interesante la cosa. Les voy a decir algunos de los libros mencionados en la Biblia y que ya no están dentro de nuestras Biblias, que originalmente sí estaban. El primero se llama el libro de la alianza, o el libro del pacto, o el libro del convenio. Este libro es mencionado en Éxodo 24:7. Ajá. Y dice así el versículo: después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo, respondiendo: obedeceremos a Yahweh y haremos todo lo que Él pide. ¿En Éxodo qué? 24:7. El siguiente libro se llama el libro de las batallas de Yahweh. Y este libro es mencionado en Números 7:14. Si quieren podemos leer rápido para Números 7:14. Antes de que se pasen al 7:14, Ajá. mencionó 24:7. Sí. ¿Irma?
Bueno, aquí dice, y tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ajá. ¿El libro que dijiste al principio? El libro del pacto, así lo menciona en la Sí. versión. Reina Valera 960. El libro de la alianza o del pacto, o en algunos dice convenio. Es lo mismo. Ese es un libro que estaba y que ya no está. Ajá. Y no se refiere a la Torah en sí, sino que era otro libro extra. Ajá. Ahí tenemos un faltante. Ahí tenemos un faltante. Número 714. Dice, un sartén de oro de 10 shekels. No, espérenme, está mal el... No. Está mal la cita, déjenme... Déjenme corregirla. Es... Números 21-14, perdón. Por esto dice en el libro de las guerras de Yahweh, Babel at Sufá, los vadis de Arnón, y la pendiente de los vadis extendiéndose tan lejos como el sitio de Ar, que yace junto al territorio de Moab. Así es. Entonces, ese es otro faltante, el libro de las batallas o el libro de las guerras de Yahweh. Otro libro faltante es el de el libro de Jaser o el libro del justo. Este libro es mencionado 2 veces en la Biblia. La primera vez es Josué 10:13 y la otra es Segunda de Samuel 1:18. En mi versión lo llaman el libro de los honores. En otras versiones es el libro del justo o el libro de Jaser. Josué 10:13 y Segunda de Samuel 1:18. 1:18. Segunda de Samuel, ¿alguien lo quisiera leer? Segunda de Samuel 1:18. 1:18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿No es eso? Así es. Y ahí viene el cántico que está escrito en el libro de Jaser o del justo. El siguiente libro es un libro, no se dice el nombre, pero que estaba dentro de la Biblia. Y dice, es un libro que escribió Samuel y que guardó en presencia de Yahweh. Este libro está mencionado en 1 Samuel 10:25. Y este libro trata de cómo fue ungido Saúl. El siguiente libro se llama el libro de los Hechos de Salomón. Es mencionado en Primera de Reyes 11:41. Este libro contiene detalles de la obra de Salomón y la sabiduría que poseía. Este libro ya lo he leído en parte y la verdad que está fuerte porque habla cómo a Salomón se le dio cierta autoridad o una autoridad increíble sobre los demonios y Salomón los traía de arriba para abajo a los demonios. Aquí se menciona claramente cómo Yeshua es el Mesías, pero de una forma increíble. Luego les voy a compartir esa parte. Entonces, a los judíos no les convenía tener este libro. ¿Qué cita? Es Primera de Reyes 11:41. 11:41.
Avienta una pregunta, ¿verdad? O sea, dice, ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? Ajá. O sea, como afirmando que Ajá. ya está mencionado. Exactamente. Así es. Entonces, este libro está muy interesante y es muy fuerte, como hay una parte donde los demonios están como formados y Salomón los está interrogando y entonces él obtiene respuesta de cómo reprender a cierto tipo de demonios y alejarlos de la vida. Está interesante. Y también nos pone a trabajar en la edificación del templo, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy curiosa y muy interesante, porque en este libro está mencionado que Salomón, como dijo Ada, pone a los demonios a trabajar en la construcción del templo de Salomón. Entonces, no sé si recuerdan que una vez platicamos que hay una piedra que actualmente está en Jerusalén, pero está en el piso, pero que originalmente pertenecía al templo y pesa 20 o 40 toneladas, una cosa exagerada, y la gente no sabía cómo la habían colocado hasta arriba. Hay historias de rabinos de cómo es que se logró hacer eso. Ellos marcan un poquito medio mágico la situación de que había gente tan poderosa, llena del Espíritu de Dios, le dicen ellos, que podía hacer las cosas chiquitas y luego ponerlas y luego hacerlas grandes, así como muy mágica la cuestión. Pues en el libro de Salomón menciona que a él se le dio la autoridad sobre los demonios e hizo que algunos o varios trabajaran en la construcción del templo. Está medio espeluznante. ¿No los zombies? A lo mejor, no sé si sea bueno el comentario positivo, que a quien le interese que tenga tiempecito o que aunque no tenga tiempo, pero esté emocionado con esto, sobre todo con la palabra de Yahweh, en el sitio de YouTube de Nelson, ¿cómo se apellida Nelson, mis queridos? Sánchez. Se me olvida. De Nelson Sánchez, tiene varios estudios sobre Salomón. Ajá. Interesantísimos, pero sobre todo dejando en claro, como acaban de decir Arturo, todo lo que Yahweh le permitió a él. Y bueno, esto obedece, yo creo que no solo al amor que le tuvo Yahweh a él, sino también unido a la petición de Salomón de que le diera sabiduría y que lo ayudara a ser su instrumento, ¿no? Inteligencia para discernir, para juzgar, para todo, ¿no? Y realmente se lo concedió. Sí, así es. El canal de Nelson se llama Kehilá Kadosh y ahí tiene varios estudios de varios de estos libros. Esta historia de Salomón, ya que estamos platicando de él, se me hace muy interesante. Yo creo que llegó tanto su conocimiento y su cercanía con los demonios que en algún momento lo convencieron de alguna forma para servirlos a ellos también, porque vemos ahí cómo sirvió incluso en las versiones que tenemos, dice que sirvió ¿a quién? Vaya. Pero menciona un nombre de un dios, al que El más malo de todos los malos, ¿no? El de los niños, ¿cómo era? Al que sacrifican los niños, ¿cómo se llama? Pues sacrificó a sus hijos de su esposa, la hija de ese rey. Sí. Mi hermano Arturo, que tiene buena memoria, se va a acordar cómo se llama ese rey. El del búho, ¿cómo se llama el dios ese del búho? Ay, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? Bueno, ahorita sale el nombre. Mis hermanos, yo no me acuerdo ni cómo se llama. Moloch, sí es cierto, fue Moloch. Moloch. Bueno, memoria. Moloch. Es Moloch, ¿no? Moloch. Sí, Moloch. Ajá. Así es. El siguiente libro es el libro del vidente de Samuel, el libro del profeta Natán y el libro del vidente Gad. Estos libros contienen la obra de gobierno de David, sus hazañas y diferentes sucesos
acaecidos durante su gobierno o su reinado, y están mencionados en 1 de Crónicas 29, del versículo 29 al 30. Ahí son mencionados estos libros. Que por cierto, hay una historia muy bonita que está en uno de estos, que no está mencionado acá en nuestras ya reducidas versiones, que menciona que cuando una de las ocasiones en que Saúl estaba persiguiendo a David, David entró a una cueva a refugiarse, y era una cueva que no estaba tan escondida. Entonces escuchó cómo Saúl y sus soldados estaban pasando por ahí, y él tuvo mucho miedo, entonces le suplicó a Dios que lo salvara. Poco antes de la historia, David había menospreciado a una araña. Entonces David clama a Yahweh, y Yahweh le contesta con una araña o con varias arañas que taparon la entrada de la cueva con telarañas. Entonces cuando Saúl pasa por ahí dice, no, ahí no está, esas telarañas son de mucho tiempo, nadie ha podido entrar por ahí. Y entonces David le tuvo un cariño muy especial a las arañas después. El siguiente libro, ya vamos a terminar, es el libro de las profecías de Ahías el Silonita y del vidente Ido. Estos libros están mencionados, también contienen los hechos de Salomón, desde los primeros hasta los últimos, y es mencionado en 2 de Crónicas 9:29. Y dice así: el resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros de Natán, profeta, en el de Ahías, Silonita, y en las profecías de Ido, vidente, contra Jeroboam, hijo de Nabat. El siguiente libro se llama Los libros del profeta Semeyás, y están mencionados en 2 de Crónicas 12:15. El siguiente libro, la historia de Jehú, mencionado en 2 de Crónicas 20:34. ¿20 qué? 34. ¿Pero en cuál libro? Crónicas, 2 de Crónicas. 20:34. Ajá, 20:34. El siguiente es los hechos de Osías. Mencionado en 2 de Crónicas 26:22. El siguiente es los registros o las actas de los reyes de Israel. Este aquí no tengo la cita, pero ahorita se las busco. Las palabras de los videntes es el siguiente libro, mencionado en 2 de Crónicas 33:19. El siguiente es un rollo con la palabra de Yahweh a Jeremías desde los días de Josías. Este rollo contenía una revelación especial hecha por Yahweh a Jeremías, y es mencionado en Jeremías 36, del 1 al 4. Jeremías 3. Jeremías 3. Jeremías 36. 36. Uh-huh. Del 1 al 4. Jeremías 36, 1 al 4. Ajá. El siguiente, por el puro título, sabremos el motivo por el cual fue quitado.
el libro de Jeremías contra toda la maldad de Babilonia. Este libro contenía profecías contra la maldad de Babilonia y se menciona en Jeremías 51:60. Entonces, si Babilonia ya sabemos quién es, la nueva Babilonia por lo menos, ya sabemos por obvias razones por qué lo quisieron arrancar. Arthur, ese último versículo solo llega hasta el 46, Jeremías 46. 50. A ver, Hasta el entonces, 46. Jeremías 51. Pero dijiste 51, ¿no? 51. Dijo 50. Ah, 51. Sí. Y termina en el 64. Ajá. Sí, el 51 sí. Gracias. Sí. Y dice, Jeremías escribió en un rollo toda la calamidad que sobrevendría a Babilonia. Todas estas palabras, las cuales fueron escritas contra Babilonia, estoy leyendo lo que dice Jeremías. Sí. Y luego dice, y di, oh Yahweh, tú has hablado contra este lugar para destruirlo, a fin de que nadie more en él, ni hombre ni bestia, pues llegará a ser una desolación permanente. Así caerá Babilonia y no se levantará de la calamidad que yo traeré contra ellos y serán angustiados. Más o menos lo que dice Apocalipsis, ¿no? Ya de aquí ya nos pasamos a los que fueron quitados del Nuevo Testamento, o lo que conocemos como Nuevo Testamento, que es una epístola anterior de Pablo a los Corintios. Y está mencionado en 1 Corintios 5:9. Después, otra epístola de Pablo a los Efesios, mencionado en Efesios 3:3. Luego, la carta de Pablo a los laodicenses, mencionada en Colosenses 4:16. Y por último, las profecías de Enoc, citado en Judas 1 del 14 al 15. Que también ese libro de Enoc está súper interesantísimo. Ahí se menciona más ampliamente la cuestión de los gigantes y de cuando les gustaron las hijas de los hombres y el pacto que hicieron y parte de la creación un poquito más ampliada. Y bueno, ya para concluir el tema, quise hacer todas estas relaciones de los libros y de algunos versículos, porque precisamente desde que hicieron el pacto, las fuerzas misteriosas se han dedicado a tratar de destruir todo lo que Yeshua vino a hacer. Desde ocultar su nombre, ocultar el nombre de Dios, hasta agregar doctrinas que son 100% antibíblicas y que como cristianos hemos defendido a ojos cerrados esas doctrinas, pero difícilmente hemos defendido las verdades de la palabra de Dios. En la actualidad sabemos que las iglesias, como dicen muchos, están infiltradas, pero eso no es nada nuevo. Las iglesias cristianas han sido infiltradas desde el momento de su creación, o desde el momento en que se instituyeron como iglesias cristianas, ¿no? Han sido infiltradas desde su doctrina, porque la base de sus doctrinas han salido de Roma, no de
las doctrinas hebreas o de las doctrinas que fueron instituidas por Yahweh Dios desde la formación de su pueblo. Hemos defendido estas doctrinas, hemos sido desobedientes, y relacionando la pregunta que les hice al principio, que a dónde iría Yeshua si existieran esas iglesias o esos lugares de reunión cuando él venga, o que viniera una visita antes, nomás para inspeccionar a ver cómo está la cosa. En mi punto de vista, ahorita vamos a ver qué opinan todos, pero en mi punto de vista estaría difícil que llegara incluso a una congregación cristiana en un domingo. Porque si analizamos el rito de reunión, digamos, no tiene absolutamente nada que ver con las reuniones de los primeros creyentes, por lo menos de cómo están narradas en la palabra. Entonces, es momento de que reflexionemos aún más y que nos demos cuenta de que tenemos todavía mucho más que aprender. Hemos conocido la punta del iceberg, como dicen, pero Yeshua bien nos dijo, escudriñad las escrituras, es un mandamiento escudriñar. Y escudriñar no es leer, porque muchas veces, y yo me confieso, que alguna vez, la primera vez que leí la Biblia entera, la verdad no la escudriñé, yo leía por terminarla y me iba hasta sin entender. Es más, a veces estaba leyendo y estaba pensando en otras cosas y luego, pues, ¿qué leí? Pues, quién sabe, pero voy a seguirle hasta terminarla. Entonces, muy pocas veces, si reflexionamos, hemos escudriñado las escrituras. Si nos pusiéramos a escudriñarlas de verdad, a sacar versículo por versículo, a ver a profundidad los originales y ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, nuestras ideas y nuestros pensamientos los podríamos cambiar, así como dicen Romanos que debemos de cambiar nuestros pensamientos, renovarlos. Entonces, si de verdad nos ponemos a escudriñar las escrituras, podremos renovar esos pensamientos y traerlos más a los pensamientos de Dios, o acercarnos más a los pensamientos de Dios y no al pensamiento de las doctrinas humanas. Pues ahí termina, estuvo medio larguito, pero si alguien quiere comentar o preguntar. Y mira, tú sí tienes razón de que uno lee la Biblia y a veces sí está pensando uno en otras cosas y le sigue uno. Y por eso cuando uno la vuelve a leer y luego otra vez, ay, no lo había leído, no recuerdo haberlo leído. No lo recuerdo, y así. Y después de haber leído no sé cuántas veces el mismo versículo y, ay, como si fuera nuevecito. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí, que estamos leyendo por leer nada más. Sí. Pues yo quiero darle las gracias por invitarme a esta sesión. Tiene poco tiempo que me estoy reincorporando a mis actividades cotidianas y totalmente espirituales. Pero volver a estar contemplado y les agradezco bastante. Me quedo con muchas preguntas, ¿no? Probablemente en su momento que tengamos un acercamiento las pueda disipar con su apoyo, pero más que nada muchas gracias y bueno, es algo que yo le he estado pidiendo a mi poder superior, ¿no? Dentro de mis oraciones, que me ayude a despejar mi mente y a quitarme todas esas doctrinas o dogmas que sabemos perfectamente que se han incrustado dentro de la vida como creyentes, ¿no?
les repito, gracias, ¿no? Y pues ahí me avisan cuándo es la siguiente reunión. Sí, claro que sí. Pues es el viernes. El Shabbat. Ok, pero por medio de esta plataforma también. Sí, también por aquí. Sí, ahorita sí, todas las reuniones las estamos haciendo así. Ok. Pues, ¿a qué horas el viernes lo van a comenzar? A la misma hora y en el mismo canal. Ya está. Bueno, pues, yo sin más me tengo que ir y les agradezco. Es la primera vez que uso esta aplicación. Apenas adquirí este teléfono móvil, pero me quedo muy contento. Me quedo muy contento. Veo que así acomodándonos, mira, aquí tengo mi ordenador personal y aquí estoy. Aquí ya estoy bien equiparado. Tengo Biblias y tengo todo para estar a la par, ¿no? Con ustedes y irme quitando todos esos vendajes, porque me doy cuenta de que, pues sí somos borregas. Bueno, sí soy borrega, pero no del Señor. Bueno, con mi doctrina, ¿eh? Mucho gusto en conocerte. El gusto es mío. Que Dios te bendiga. Me bendice y Y ustedes ojalá que que no te se... Oye, sigamos viendo. dice que no me conoce, no sabe quién soy. Es Isaac. Sí te hemos visto en la casa de Arturo. Uy, ¿cómo ves a tu mamá, Sí, Arturo? es Isaac. Iba con su esposa. Ay, es que Hola, nada más que ando. sí, que te vi muy jovencito. Es que Eres más joven mi ahora. esposa me pone unas cosas en la cara y me cuida bastante. Me hizo Ya sé unas quién cosas. eres, pero sí eres muy joven. Gracias, les agradezco. Diga, saluda a tu esposa. Con gusto. Yo me despido y luego estoy en contacto con ustedes. Tengo que ir a llevar a mi otra hija, la pequeñita, a su casa, ya me la están Bueno. pidiendo. Bueno. Pero me gusta haber estado de toda la sesión. Los Muy quiero bien. mucho. Gracias, Isaac. Mucho gusto. Y los Un abrazo. Nombre de Bendiciones. Yeshua. Adiós. Shalom. Buenas Gracias. noches. Bendiciones. ¿Alguien tiene otro comentario o pregunta? Simplemente para reafirmar lo que respetuosamente les comenté el lunes pasado. Las fuerzas que utiliza el maligno con los seguidores o los que intentan o que intentamos o que buscamos la manera de ser seguidores u ovejas de Yahshua, creyentes auténticos en Yahweh, pues sabemos qué es exactamente lo que intenta este ente y sus esbirros, que no obedezcamos. Y obviamente una forma muy elemental, pero muy, muy astuta, es que no conozcamos exactamente qué es la voluntad de Yahweh. Y entonces, si se mezcla la voluntad de Yahweh con otras voluntades, obviamente no vamos a obedecer fielmente a la voluntad de Yahweh, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, cuando se nos invita a que no obedezcamos la ley de Dios, porque estamos bajo la gracia, ahora podemos entender de mejor manera que es, y lo repito como lo que dije el lunes, es Satanás abiertamente, y nosotros podemos estar también abiertamente a favor o en el grupo de Satanás y sus cuates para sostener esas doctrinas que se oponen abiertamente contra el cumplimiento irrestricto de la voluntad de Dios, de la voluntad de Yahweh. Entonces, en este caso, todo lo que se mencionó ahora, lo que mencionaste, Arturo, pues obviamente es un complot, dijera alguien por ahí, es un complot muy bien organizado y llevado a cabo muy inteligentemente, al grado que desaparezcan realmente
las cuestiones fundamentales que debemos tener en nuestra fe y en la obediencia a Yahweh, ¿no? A través de Yeshua o Yahshua. Entonces, a mí fue muy interesante la sesión y obviamente me obliga a checar, a revisar más y ojalá que pudiéramos conseguir algunas copias de los libros que mencionaste para pues adentrarnos más en la cultura que Yahweh que tengamos. Porque Roma, el cristianismo que tenemos, nos presenta un Dios romano y hay un Yahshua romano y todo romano. Y nosotros bien contentos, felices, que hemos digerido, bueno, ni siquiera, bueno, hemos digerido lo ya digerido por otros. Ni siquiera nosotros hemos ido directamente a conseguir alimento. O sea, lo que hemos ya digerido y a través de pastores. Claro, somos listos y no obedecemos a los curas. Pero déjenme decirles, hay predicaciones de curas increíblemente interesantes, ¿eh? Por cierto, que si hay ciertos pasajes de sus predicaciones que son la pura verdad, o sea, son realmente bíblicas. Pero bueno, como nosotros somos los buenos y tenemos la verdad, jamás escuchamos nada que no sea lo que nuestros pastores nos han dado ya digerido. Pues, muchas gracias a Dios y a ti también, Arturo. Gracias. Gracias a Dios. Yo también estoy muy contenta. Muchas gracias. Un tema tan interesante, increíblemente interesante, que ni siquiera sentí que hubiese durado tanto. Bueno, no me he fijado en la hora, pero ustedes dijeron que duró mucho. Pero según yo no. Es increíble sentir cómo las mentiras salen violentamente y la verdad llega tan suavemente y te reconforta después de haberte deshecho de esas mentiras tan horribles. Está bien padre esa sensación de, no sé, como de volver a nacer, yo qué sé, como de un despertar magnífico. Y creo que se llama la verdad. Muchas gracias. Y gracias a Yahweh. Y gracias a Yeshua, que Él es la verdad. Y la vida. Y que cada vez se va a revelar más y más. Y sobre todo, entre más estemos cerca de los tiempos finales, habrá más revelación. Sí. Apoyo. Sí. Antes que se despidan, yo quiero agradecer a todos los que oraron por Javier, y decirles que muchas gracias. Y hoy falleció él en la madrugada, el esposo de Maribel. Ah, él era el que estaba enfermo. Sí, de los riñones. Ah, ok. Su corazón ya no aguantó y se paró. Bueno, pues ya está descansando. Ya, sí. Bueno. Entonces, para eso les quería decir. Ahora, si quieren orar por Maribel, mi sobrina, que es la esposa de él, para que Dios la consuele. Tenían 40 años de casados. 40 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Rafael? ¿Mande? Javier. Ah, Javier, perdón. Javier. Javier. Muy bien. Francisco Javier. Y ella es Maribel, su prima. Bueno, muy bien. Orar por ella y por sus hijas. Muy bien. Pues ya aprovechando, ¿alguien quiere opinar? O si no, ya, si alguien tiene alguna petición o agradecimiento. Pues, yo quiero agradecer que ya apareció la niña, que se la había llevado el papá, y ya les lo presionaron, no
no sé bien la historia, pero ya apareció. Ujú. Pues sí lo traía él. Y pues angustiada los papás y los... Entonces, motivos de oración fueron... Agradecimiento, ¿no? motivo de oración. Fue agradecimiento por la vida de Javier, por la prima Maribel, o la sobrina Maribel, La niña Paula. la muchacha Paula Guadalupe, para que sea encontrada con bien. El agradecimiento a la señora Ada por su hija y por los mensajes y por los estudios. Y para agradecer que encontraron a la niña perdida. Muy bien. Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos, bendito seas nuestro dueño, nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sustentador. Te bendecimos. Queremos honrarte, Dios. Queremos decirte que te agradecemos. Cuán fantástico es por cada cosa que nos das con cada uno de nosotros. Como Padre mío, hasta este momento tú nos sostienes y que no obstante que hemos desobedecido, consciente o inconscientemente, pero aún así tú has tenido mucha misericordia por nosotros y permite, Dios, que vayamos obteniendo el conocimiento correcto para interpretar de mejor manera, Señor, tu voluntad y para obedecerla de mejor manera también. Gracias, mi Dios, por este estudio de esta noche. Gracias, Señor, por las inquietudes que siembras en cada uno de nosotros para poder seguir incursionando, para conocer más y más tu verdad revelada. Padre mío, también te aprovechamos para pedirte, Señor, tu intervención en cada uno de mis hermanos, en la vida de cada uno de mis hermanos, en las necesidades de ellos y de nosotros también, en sus gratitudes y su corazón lleno de alegría, de paz y de amor por ti, Dios. Por favor, recibe su gratitud. Recibe, Dios, sus votos que cada quien hace, que cada quien hacemos, Señor, para servirte de mejor manera. También, mi Dios, aprovecho para pedirte, Dios, de manera muy especial por la familia de Javier, por Maribel, Padre mío, y sus hijos, y sus hermanos, y sus parientes, para que les dé la paz, Señor Dios, ahora que se ha ido su esposo, ahora que has llamado a su esposo. Permite, Dios, que esa vocación de buscarte y de servirte en ellos y de creer en ti se vaya ampliando, así como permite que nosotros podamos tener una mejor comprensión de tu voluntad. Permite que ella y todos los suyos también puedan conocerte mejor y obedecerte de mejor manera también. Para mí, yo también te pido o te doy las gracias, mi Dios, por la niña perdida y porque ya se encontró, Dios mío, y ya se arreglaron las cosas y la inquietud que su mamá tenía. Gracias, mi Dios, por mi hermana Ada y permite, Señor, que el gozo que hay en su corazón y la gratitud porque su hija cumplirá con tu ayuda mañana 33 años, pues tú recibes esa gratitud, Padre mío, y permite que la chica pueda estar muy contenta, llena de sabiduría,
llena de conocimiento de Dios y llena de decisión para obedecerte siempre. Dales buena salud, dales tu protección como siempre. Señor, permite que sus mesas siempre haya abundancia de pan. Permite, Dios Santo, que los ángeles las guarden. Tus ángeles estén alrededor de ellas, Dios Santo, por favor. Te pedimos, Señor, por Paula Guadalupe, y te damos gracias, Señor, por todo lo que, porque todo lo que tú has hecho y todo lo que haces y todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor Santo, por todo, por cada uno de los presentes. Ayúdanos, Dios mío, por favor, y permite que aprendamos, Señor, a clamar. Permítenos, Señor, a pedirte y a rogarte. Permítenos, Señor, presentarnos ante ti con llanto, Señor, incluso con ruegos, buscando la manera, Dios, de que sus corazones puedan estar, Señor, humillados en tu presencia, y permite, Señor, que la soberbia que pudiera existir en cada uno de nosotros pueda ser eliminada, Dios. Permítanos ser humildes de corazón, ser humildes de palabras, pero, Señor, firmes en la convicción de seguirte y de conocer de ti siempre. Ayúdanos, Padre, a ser valerosos. Ayúdanos a tener iniciativa e inventiva, Dios, para compartir a otros de tu mensaje también. Gracias, Dios. Permite que tengamos una buena noche todos, que descansemos en tu paz, que tu gran poder podamos, Señor, dormir y ganar, Señor, muchas energías y muchas fuerzas y mucho entusiasmo y mucho conocimiento tuyo también a través de revelaciones que nos des. Gracias, Padre Dios. Bendice a los pequeños de cada una de las familias. Bendice también a los adultos, a los jóvenes, pero también te pido por los viejos, que nos ayudes, Padre mío, para que estemos también protegidos por ti. Gracias por todo, amado Dios, es por todo. En el nombre del Señor Yahshua te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. 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 Que descansen. Amén.